Muy bien, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? de resolución de un sistema de fuerzas colineales. El problema me dice hallar gráfica y analíticamente la fuerza resultante y la fuerza equilibrante de un sistema de fuerza colineal formado por F1 de 80 newton y F2 de 50 newton, cuando tienen igual y distinto sentido. Entonces, gráficamente, es decir, acá donde me dice gráficamente, quiere decir que yo lo tengo que dibujar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir mi escala. Eso es lo primero que van a hacer. Entonces, yo voy a elegir una escala en la cual 10 newton se van a representar por 1 centímetro. Entonces, la fuerza F1 va a ser igual a 80 newton por 1 centímetro sobre 10 newton. Simplifico las unidades, simplifico estos ceros, o sea que el primer vector va a tener 8 centímetros. Y F2, que tiene 50 newton, cuando aplico el factor de conversión, simplifico, va a tener 5 centímetros. Ya tengo la escala. Ya sé cuánto va a medir cada vector. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dibujarlo. ¿Sí? Entonces, en el caso A, me dice que tienen igual sentido. Entonces yo lo puedo dibujar para el sentido que a mí me parezca, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, porque ahí no especifica. Entonces yo voy a tomar la fuerza F1, que tiene 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a suponer que... Profe, Sí, una pregunta. dime. ¿La fuerza siempre se empieza a medir desde el centro del objeto o Siempre desde el desde el borde? centro. Siempre desde el centro, ¿sí? Se toma como referencia el centro del objeto. Y acá está F2. Ahí está F2. Entonces, una tiene 8 centímetros y la otra tiene 5 centímetros. Entonces yo acá, en total, de ahí hasta ahí, voy a tener una fuerza resultante de 13 centímetros. Ahora bien, vamos al caso B. Tengo el cuerpo, y yo en este caso voy a elegir la fuerza F1, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. La dibujo para acá. Y la fuerza F2 la voy a dibujar para el otro lado. Es indistinto para donde la dibujen. ¿Sí? Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces, en este caso, la fuerza resultante va a tener la dirección de la fuerza 1. Y la fuerza resultante va a ser 8 centímetros menos 5 centímetros. O sea que la fuerza resultante es de 3 centímetros. 1, 2, 3 centímetros. ¿Se entiende hasta acá? Esta es la forma gráfica. Lo estamos haciendo con la regla y me da esos valores. En uno me da 13 Pero, centímetros y en el otro me da 3 centímetros. Diga. en la escala sí, en la escala, supongamos que son 82 newtons y yo los Sí, pongo 10 newton un centímetro. ¿Tendría que ser 8 centímetros, coma 2? O- exactamente. Exactamente. ah, ¿Se entiende hasta acá? Esta es la forma gráfica. Ven que yo lo dibujé. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Y ahora lo que voy a hacer
Ahora lo voy a resolver acá de manera analítica. ¿Qué quiere decir esto? En el caso A, como tienen el mismo sentido, la fuerza resultante va a ser F1 más F2, es decir, que va a ser 80 newton más 50 newton. Es decir, que la fuerza resultante es de 130 newton. Y en el caso B, la fuerza resultante va a ser igual a F1 menos F2, que va a ser 80 newton menos 30 newton, fuerza resultante igual a, perdón, ya puse, en el caso B, la fuerza resultante es 80 newton menos 50, porque es F1 menos F2. Entonces, la fuerza resultante es de 30 newton, con sentido F1. ¿Por qué? Porque F1 es mayor que F2. Bien. Ahora yo quiero corroborar si lo que dibujé está bien con la forma analítica. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a volver a utilizar mi escala. Entonces yo sé que mi escala, que era de 10 newton equivalían a 1 centímetro, si a mí me da, en el caso A, me da 130 newton, lo voy a multiplicar por 1 centímetro, o voy a hacer al revés. Miren, voy a verificar si está bien. En el caso A, a mí me dio 13 centímetros. Vamos a ver cuántos newton equivalen los 13 centímetros usando la escala que yo definí al principio de todo. Entonces sería 10 newton sobre 1 centímetro. Se simplifican las unidades. 13 por 10, 130 newton. ¿Me da? Perfecto. Entonces ya sé que analíticamente está bien y gráficamente también. Y en el caso B, ¿sí? En el caso B yo tenía que era, en el caso B tenía que era 3 centímetros. Entonces hago por 10 newton sobre 1 centímetro, simplifico las unidades y me da 30 newton. Y me da el mismo valor. ¿Se entiende? Yo lo que hice ahora es corroborar si el resultado gráfico, es decir, lo que yo mido con la regla, se corresponde con la realidad o el resultado analítico. Y este sería un ejemplo de cómo resolver un problema de sistemas lineales teniendo en cuenta la escala y teniendo en cuenta la forma gráfica y la forma analítica.